Bueno, mis hermanos, una vez más acá, compartiendo palabra del Señor para sus vidas en este canal de discipulado en el cual vamos a hablar distintos temas con respecto a la vida cristiana y a la formación de cada uno de nosotros, y temas que son tan fundamentales dentro de nuestra vida y de la Escritura. La Biblia nos habla de fundamentos, de pilares, de doctrina que nosotros debemos tener. Incluso Pablo le dice a Timoteo que él, cierto, sea fiel a la doctrina que ha aprendido. Y dentro de los temas doctrinales vamos a hablar hoy día con respecto al bautismo. El bautismo, bíblicamente, no el bautismo que nosotros queramos, cierto, mirar como bautismo, sino el bautismo que está escrito en la palabra. Y con respecto al bautismo vamos a leer 3 citas bíblicas en el cual podemos encontrar alguna referencia importante. Hebreos 6:2, Primera de Corintios 12, del 12 al 14, y Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, dice la Escritura lo siguiente: hay 3 tipos de bautismos principales para el cristiano y otro bautismo para los que siguen fielmente al Señor Jesucristo. Dentro de estos bautismos, que son 4, y los vamos a ver bíblicamente el día de hoy, porque para muchos solamente el bautismo es de agua, pero hay otros bautismos que la Escritura los muestra y los presenta. El primer bautismo que vamos a ver es el bautismo en un cuerpo. Este bautismo en un cuerpo a nosotros nos da la posición. Tenemos otro bautismo en agua que es confesión pública. Tenemos otro bautismo que es del Espíritu Santo, que nos da el poder. Y el último bautismo es con fuego, que significa purificación. Repito, tenemos el bautismo por un cuerpo, ¿cierto? Dice un cuerpo, una fe, un bautismo. Por un cuerpo, el bautismo en agua, que es confesión pública, el bautismo en el Espíritu, que es de poder, y el bautismo con fuego, que es purificación. Vamos a ver cada uno de ellos de forma detallada. Este es el bautismo de todos los creyentes, el bautismo en un cuerpo. Primera de Corintios 12, del 12 al 14. Efesios 4, del 4 al 5. Usted puede leer después estas citas bíblicas para que pueda ver lo que significa esto. Todos los cristianos debemos ser bautizados por un solo cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo, en este caso en el nombre de Jesús. Esto ocurre en nuestra conversión cuando nacemos de nuevo. Siempre que una persona sin Cristo se rinde a Él, el Espíritu Santo entra en esa persona. Romanos 6, del 3 al 5. Eso significa que el bautismo en un cuerpo tiene que ver con la muerte, es decir, nosotros morimos a nuestra vida, a nuestro cuerpo, y nacemos para Cristo. Y automáticamente, en este bautismo en un cuerpo, que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 12, del 12 al 14. Y dice así: porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí vemos cómo Primera de Corintios nos habla, ¿cierto?, de que nosotros somos bautizados por un cuerpo, somos insertados al cuerpo de Cristo, que tiene muchos miembros, que después, ¿cierto?, se le llamará la iglesia. Por lo tanto, el primer bautismo es en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Hoy somos parte, como miembros de este cuerpo, a través de este bautismo. El segundo bautismo que vamos a ver tiene que ver con el bautismo en agua. Dentro del bautismo de agua se consideran 3 tipos de bautismo, por eso que es importante entender el tema de bautismo. Hay unos que se bautizan por aspersión, que son aquellos que se le echa agüita solamente en la cabeza, donde hay iglesias que lo hacen así, aún a los hermanos adultos y a los niños también. Es su forma de bautismo por aspersión, pero ese bautismo no es bíblico.
El bautismo bíblico tiene que ver con sumergido completamente como lo hizo Cristo. Y tenemos el otro bautismo que es de transversión, que es el bautismo donde usted entra por un lado y sale por el otro lado. Algunos dicen que cuando usted entra por un camino al bautismo, entra con todos sus pecados y usted tiene que salir por otro camino como nueva criatura. Porque si sale por el mismo camino que usted entró al agua, todos los pecados que fue dejando en el camino lo va a recibir de vuelta. Para eso no hay fundamento bíblico, por lo tanto yo no creo eso. El bautismo en agua sumergido es uno solo, y es el bautismo bíblico que el cual vamos a ver. Este bautismo en agua es un acto físico que expresa una verdad espiritual. En este bautismo compartimos la muerte y la resurrección. Obviamente, la persona que se bautiza en agua no muere completamente al pecado como Jesús, sino que da testimonio públicamente de un cambio de vida, el cual a continuación de la misma habrá muchos errores. Esto significa que aunque usted se bautice hoy o mañana, usted va a salir del agua como nueva criatura, pero usted va a seguir pecando. Porque el pecado mora en usted, vive en usted. Este bautismo es una confesión pública de fe en Jesucristo, en donde yo después del bautismo entro en un proceso que se llama santificación hasta cuando Cristo venga por nuestras vidas. Es decir, usted va a pecar y va a fallar muchas veces, pero ya no necesita nuevos bautismos, sino solamente arrepentimiento. Al entrar al agua y ser sumergido completamente es un símbolo de entierro de la vieja criatura y naturaleza pecaminosa que queda debajo del agua. Y una persona, cuando sale del agua, simbólicamente resucita para Cristo en nueva vida. Esto es lo que dice Gálatas 2:20. Por lo tanto, la palabra bautizo, ¿cierto? El bautismo tiene que ver con baptizo en griego, que significa sumergir completamente o bañado completamente. Y vamos a ver lo que dice el libro de Romanos. Romanos, capítulo 6, en el verso 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, es decir, en un cuerpo, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Esto significa que cuando usted se bautiza, igual que Cristo, es un simbolismo de muerte, es decir, usted se sumerge completamente en el agua, y usted es tapado por el agua, que significa muerte, sepultura, y usted sale del agua resucitando igual como Cristo a una nueva vida, en el cual a usted se le da una nueva vestidura, se le da un nuevo camino, un nuevo hablar, donde todas las cosas y pecados pasados quedan borrados y usted empieza una nueva historia en Cristo, en este nuevo cuerpo del cual usted es un miembro como todos nosotros. Por lo tanto, el bautismo de agua tiene que ver con confesión pública y con cambio de naturaleza. La razón principal es solamente la inmersión total, puede simbolizar propiamente un entierro. Eso es lo que acabamos de leer. Es un mandamiento de Jesús, Mateo 28:19, porque Él se bautizó de esa forma. Es la señal de buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro 3:21 dice lo siguiente, parafraseando porque no lo voy a leer, pero dice más o menos de que el bautismo que corresponde ahora nos salva, o sea, nos va a salvar, no quitando la inmundicia del cuerpo, a no ser por una buena aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, si usted se bautiza, nace de nuevo para Cristo, pero su mente no ha sido renovada, como dice Romanos 12, el verso 1 y el verso 2, donde usted tiene que renovar su mente para que pueda entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que el bautismo usted lo va a hacer como señal pública de fe, pero no significa que usted no va a seguir pecando, a no ser que haya un cambio de mente dentro de su vida, la nous, la gnosis, la mente. Mientras no haya un cambio de mente, usted va a seguir
fallando, va a seguir pecando, y todo eso va a quedar anotado, ¿cierto?, en el libro de las memorias, en el libro que está arriba siendo anotado de las obras buenas y las obras malas. Por lo tanto, la doctrina fundamental de la Iglesia Apostólica en los primeros años era del bautismo sumergido completamente en agua. El bautismo en agua simboliza el lavamiento o limpieza. Esto es solamente un símbolo porque a través de esto fuimos lavados por la sangre de Cristo. También somos limpiados con la palabra de Dios. Esta confesión externa y pública lo que hace en nosotros es una identificación en el cuerpo de Cristo. A través del bautismo del agua somos incluidos en la iglesia como familia de Dios. Somos parte de este templo como piedras vivas que vamos a edificar la casa de Dios. Por lo tanto, el bautismo en agua es muy necesario porque es el comienzo de todas las cosas. El tercer bautismo que vamos a ver es el bautismo del Espíritu Santo. Ya no podemos quedarlo solamente en el bautismo con agua, sino que es una obligación de cada creyente ser bautizado con el Espíritu Santo, porque de esa forma nosotros podemos ser habilitados para hacer la obra del Señor. La Biblia dice que el Espíritu de Dios que está en nosotros da testimonio de Cristo, así como Cristo vino a dar testimonio del Padre. ¿Por qué nosotros tenemos muchos cristianos, muchos hermanos en la fe que no dan testimonio de Cristo a través del Espíritu? Porque ellos todavía no entienden lo que significa recibir, tener, alimentar, cuidar y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. No es solamente un mero poder. La Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona, tiene sentimientos, tiene emociones, se le puede contristar, se le puede mentir. El Espíritu Santo es el Paracletos, el que está a nuestro lado, el que nos guía, nuestro compañero, el que nos ayuda. No es solamente un poder, sino que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, Efesios 5:18, dice que es una obligación que nosotros seamos llenos del Espíritu. Este es un verbo imperativo. Dentro de la Biblia aparecen muchos verbos que son imperativos, que no son mandamientos, como aparecen los mandamientos en Moisés. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Sino que en el Nuevo Testamento hay muchos verbos imperativos que son una orden como mandamientos para nosotros. Es decir, ser lleno del Espíritu es una orden, es un mandamiento imperativo, que muy cercano está a un mandamiento. Por lo tanto, nosotros debemos ser llenos. Esta puede ser una muy pequeña en el comienzo de la vida del nuevo creyente, pero en el camino, en la madurez, esto va a ir aumentando y usted va a ir siendo llenado, porque a través del bautismo de agua, ¿cierto? Cuando usted se bautiza, usted nace de nuevo y automáticamente usted es sellado por el Espíritu de Dios. Esto significa que no necesita que alguien venga a imponer las manos para que usted reciba el Espíritu, porque el Espíritu ya vive y mora en usted. Por algo se bautizó, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu. Es decir, si usted se va a bautizar es porque el Espíritu ya lo convenció a usted que es un pecador y necesita ser parte de este cuerpo de Cristo para recibir salvación. Así que el ser lleno del Espíritu Santo es nuestro deber. Es necesario el Espíritu Santo para la liberación de los dones espirituales. 1 Corintios 12, del 7 al 11. Todos estos dones que son del Espíritu son para usted y para mí. Porque en 1 Corintios 12 aparecen los dones del Espíritu, que son 9. Y estos 9 dones son para usted, que no tienen que ver con los frutos del Espíritu, sino que son los dones. Y estos dones son necesarios para hacer la obra de Dios, para predicar, para enseñar, para evangelizar. Es necesario que el Espíritu Santo esté en abundancia en su vida. Es necesario para vivir una vida gloriosa en Cristo. Juan 16:14. Hace Jesús su poder más real para nosotros, es decir, con el Espíritu Santo nosotros podemos hacer cosas como las que hizo Cristo, sanar enfermos, poder darle vista a los ciegos, poder hacer cosas por fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo también trae un nuevo entendimiento de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo le enseñará a usted lo que tiene que hacer y decir en el momento preciso. Por eso es que es tan necesario que el Espíritu Santo esté en cada vida
madurando y creciendo y fortaleciéndose como un músculo para que cada día usted pueda, ¿cierto?, ser un hombre y una mujer victoriosa. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu. Para poder ser llenos del Espíritu Santo, nosotros debemos tener un corazón limpio. Debemos confesar nuestros pecados. Esto no significa que usted no peque, que usted falle. No, significa que nosotros debemos confesar. Si pecamos, abogado tenemos para con Dios en el Padre. Señor Jesucristo nos perdona y Él aboga por nosotros, pero debemos confesar nuestros pecados para no contristar al Espíritu. Por tanto, nosotros tenemos que confesar y ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia igual dice que lo que sucede cuando la gente es llena del Espíritu Santo lo vemos en el libro de Hechos. Dice la Escritura de que hablaron en nuevas lenguas. 120 hablaron en nuevas lenguas, Hechos 2:14, y hablaron palabras de Dios con audacia, es decir, no tenían temor a las autoridades. Pedro se para, ¿cierto?, ahí en el aposento y empieza a hablar y decir: ustedes mataron al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, el santo y justo. Es decir, el Espíritu Santo te da la valentía para poder enfrentar. El Espíritu Santo te hace perder el temor y la vergüenza, porque es Él el que habla, no tú. Entonces, el Espíritu Santo en el libro de Hechos sirvió para que muchos hablaran con audacia y a la vez hablaran nuevas lenguas. La Biblia dice en Hechos 10:46 que Cornelio, ¿cierto?, hablaba nuevas lenguas en su hogar. Pablo recibió la vista a través del Espíritu Santo y fue el comienzo, el Espíritu Santo de Jesús en la tierra. En resumen, el bautismo del Espíritu Santo es dado a los que buscan con fe a Dios. Es un regalo gratuito del Señor a sus discípulos para ponerlos en condiciones en el camino como lo hizo el Padre Dios con su Hijo Jesucristo. Y por último vamos a ver el bautismo en fuego, que este bautismo en fuego es el bautismo de sacrificio, es el bautismo de mártir. La Biblia dice: y me seréis testigo. Esa palabra testigo, ¿cierto?, en el griego significa mártir. Cuando la Biblia dice: y me seréis testigo de aquí, allá, en Judea y todos los alrededores, significa seréis mártires. Es decir, el bautismo en fuego o el bautismo en sangre, como se le llama, tiene que ver con la valentía y la unción de dar la vida, ¿cierto?, por nuestro Señor Jesucristo. Bautismo en fuego. Este bautismo es la máxima expresión de poder conocida como la unción regia o la extrema unción de Dios a sus ungidos que han sido procesados literalmente como el oro en el crisol y que han vivido el texto bíblico de Isaías 6 del 5 al 8 para que usted lo vea y lo lea, lo que significa que tienen labios limpios y no tienen miedo al desafío y por lo tanto son hombres y mujeres experimentados en quebranto como Jesús en Isaías 53 verso 3. Este proceso del bautismo en fuego, del bautismo sacrificial, del bautismo de sangre, de poder dar la vida como lo hicieron los primeros mártires en el siglo I, es el bautismo en fuego. Es el bautismo del martirio, el bautismo de la sangre. La historia de la Iglesia cuenta que en el siglo I y en el siglo II y el siglo III muchos mártires dieron la vida por Jesucristo. La sangre regada de esos mártires fue semilla para nuevos cristianos. Moría uno en el nombre de Cristo en el circo romano, comido por fieras, torturado, y nacían 4, 5, 10 cristianos más, porque la sangre regada de los primeros mártires fue semilla para futuros hijos del Señor. Hoy nosotros estamos acá predicando la palabra, enseñando y discipulando como semilla por esos mártires que dieron la vida. Hoy te corresponde a ti y a mí el poder dar la vida también por Cristo cuando sea necesario, si fuese así su voluntad. Pero este bautismo de sangre o el bautismo de fuego, este bautismo donde usted ya no le importa nada de este mundo sino servir al Señor, es la expresión máxima de amor, de compromiso y de sacrificio delante del Señor Jesucristo. Espero que este material de discipulado te sirva y pueda ser de edificación para su vida. El bautismo en agua,
el bautismo en un cuerpo, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en fuego o de sangre son los bautismos bíblicos registrados en la Escritura. Todos los apóstoles murieron martirizados. ¿Por qué? Porque había un bautismo de fuego y un bautismo de sangre. Recordemos a Esteban, cuando él estaba siendo apiedrado en Hechos capítulo 7, dice que él, ya en éxtasis, casi muriendo, vio los cielos abiertos y vio la gloria que estaba arriba esperándolo. Por lo tanto, yo le invito a usted a que estudie, analice y pueda ir creciendo cada día con respecto a su caminar cristiano. Que el Señor lo bendiga y sigamos estudiando y sigamos creciendo, porque son muchos temas de fundamento bíblico que vamos a ver acá, y este tema del día de hoy